Antes de iniciar, me gustaría aclarar que este video ya estaba terminado, pero debido a problemas en su creación y que 2 veces se dañó el archivo que lo mantenía, me obligó a retrasarlo, pero aquí está terminado y listo para su consumo, por lo que sigamos. Buenas y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy quise hacer algo diferente del video de personajes que no le ganan a Homelander, ya que vi muchas respuestas erróneas. Tal vez haga un respondiendo preguntas o interrogantes, pero antes de sacrificar mi sanidad mental, desearía saber si la gente quiere o no tal respuesta, aunque eso sí, la parte 3 y final está casi listo, pero para variar el contenido decidí hacer un video de los robots más poderosos de la ficción, pero con ciertos detalles y reglas. 1. Tiene que poseer conciencia propia o una mente avanzada, por lo que vayan diciéndole adiós a armaduras robóticas o robots con solo una función ya predilecta. 2. Tienen que ser como mínimo más grande que un humano promedio o que llegue de los 5 a 7 metros para arriba. 3. Para hacer esto más interesante, solo usaremos robots que sean máximo nivel planetario y con capacidades lumínicas AFTL, sumado a que ha de poseer habilidades no fuera de lo cósmico, por lo que destruir dimensiones, manifestación de 4 dimensiones, borrado existencial o alterar la realidad nivel planetario, ser inmune a conceptos como el espacio-tiempo o más allá de estos no se permiten. Esto es para que el video tenga un límite establecido y no pasemos de 0 a infinito con mierdas como el Demon Bein, el Gurren Lagann o similares, por lo que quedan fuera y, cuando hablo de todos, son todos, así que vayan haciéndose una idea. 4. Toda forma de vida mecánica o tecnológica queda dentro de este video, por lo que me imagino que sabrán cuáles meteré en el video. 5. Disfruten del show. ¡Es el faro! ¡Puedo verlo! Aquí presentamos al más enigmático de los robots, apodado por la comunidad como el Superman Robot. Su origen exacto es desconocido, pero podemos intuir que proviene del espacio tras la destrucción de su planeta, convertido en conquistador intergaláctico junto a su raza. Su misión era dominar otros mundos. Sin embargo, al llegar a la Tierra, este se daría un golpe en la cabeza el cual borra su memoria y propósito original, y que gracias a esa amnesia y la ayuda de Hogarth, descubre una nueva personalidad y principio, llegando a apreciar la vida y decide convertirse en un héroe, salvando las vidas de un pueblo de la amenaza de un misil nuclear. En cuanto a su personalidad, posee una muy infantil, aprendiendo a distinguir el bien del mal de la mano de Hogarth. También tiene una curiosidad innata explorando su entorno con asombro y ganas de protegerlo, desarrollando valores e incorporando una solidaridad, empatía y responsabilidad más heroica a medida que crece. Yendo a sus habilidades y poderes, posee una reconstrucción autónoma capaz de recomponerse pieza por pieza y pudiendo controlar a sus partes a distancia. También posee vuelo con propulsores, pudiendo desplazarse a gran velocidad por el aire, rayos láseres, oculares y fulminantes capaces de destruir o desintegrar vehículos en un instante. Posee extremidades secundarias capaces de lanzar láseres de menor alcance y su cañón de energía capaz de destruir un enorme buque de guerra. En cuanto a sus capacidades físicas, posee una resistencia básica, puede sufrir demasiado daño en base a descargas eléctricas o choques violentos, incluyendo que fue volado con un tren de 1957, sin desaparecer por completo. Con su armadura de combate, es capaz de soportar armamento militar convencional, pero no armamento nuclear. Lo dejo aquí porque del gigante se conoce muy poco y los siguientes son más poderosos, aunque como mostré el gigante no es nada débil. Este robot posee 2 versiones, pero para ir al grano usaré la versión interpretada por Keanu. Iniciaremos por sus capacidades físicas, iniciando con su velocidad extrema, pudiendo viajar a 300.000 km por segundo en el espacio, lo que lo convierte en uno de los entes más rápidos conocidos hasta ahora. Eso sí, tomemos que solo lo puede hacer en el espacio y que no lo vuelve a mostrar.
El objeto 07-493 fue detectado cerca de la órbita de Júpiter por el programa Guardia Espacial. Era notable por el hecho de que no se movía en una elipse asteroidal, sino que tenía una órbita hiperbólica a lo largo de nuestro sistema solar. El objeto se desplaza a velocidades de hasta 30 millones de metros por segundo. Al principio se proyectaba que pasaría a millones de kilómetros de la órbita de la Tierra, pero acabamos de descubrir que el objeto no está siguiendo una trayectoria de caída libre gravitacional. Por lo tanto, su paso fue recalculado. Colisión inminente, planeta Tierra. En ese momento, se reunió un equipo de respuesta y se activó todo lo que a su alrededor ve. Yendo a su resistencia térmica soportaría temperaturas equivalentes a las de un incinerador sin sufrir daños. Descomposición en partículas. Puede dividirse en millones de microentidades con forma insectoide capaces de consumir cualquier material orgánico o inorgánico con una eficiencia aterradora. Reintegración tras dividirse, pudiendo volver a su forma original sin pérdida de funcionalidad. Inmunidad balística. Es prácticamente invulnerable a las armas de fuego convencionales de Estados Unidos. Onda sonora neutralizante. Puede emitir una frecuencia capaz de incapacitar temporalmente a sus víctimas. Aunque Gort es un ente consciente con el potencial de acabar con la humanidad, se sabe muy poco sobre sus límites, su resistencia total, su composición interna y su potencial destructivo completo siguen siendo un misterio y por eso lo dejamos aquí. A pesar de lo poco que se conoce, su presencia impone respeto. Pero bueno, sigamos con el siguiente robot. Systems nominal. Weapons hot. Mission: the destruction of any and all Chinese communists. Probability of Chinese victory: impossible. Brotherhood, Liberty Prime es el robot anticomunista por excelencia. Su propósito original era asistir a las tropas estadounidenses en la liberación de Anchorage, territorio conquistado por los chinos en Alaska. Sin embargo, al finalizar la guerra, gracias a la ventaja táctica de las servoarmaduras, Liberty Prime sería desactivado y almacenado para un futuro incierto. Mucho tiempo después, sería encontrado por la Hermandad del Acero. A través de la terminal ubicada a sus pies, se revelaría información sobre el proyecto y su función, aunque se encontrarían con problemas con el sistema de energía que retrasaron su activación, hasta que la doctora Madison Lee logró repararlo. Liberty Prime cuenta con dos versiones, siendo la Mark II la más poderosa, resistente y brutal. La mentalidad y programación de su inteligencia artificial es extremadamente patriótica, con una visión binaria del mundo, dividiéndolo en aliados o comunistas despreciables. No muestra piedad ante sus enemigos, lo que lo convierte en una máquina de guerra implacable. Su programación incluye fragmentos de PAM, una IA capaz de predecir el futuro mediante cálculos probabilísticos, lo que le permite rastrear amenazas como el instituto o el enclave. Nuestras fuentes indican que el ferrocarril tiene algún tipo de robot prototipo o experimental en su cuartel general. Se llama Predictor de Análisis Maquinario, o PAM para abreviar. Una monada, ¿no? Usen el robot para cálculos estratégicos complejos mucho más efectivos que cualquier cosa que hayamos generado. Si pudieras usar esta holocinta para descifrar la seguridad de la terminal de PAM, forzaría a la unidad a volver al centro. Estoy segura de que podríamos aprovechar la potencia de computación de PAM. O si no, destruirla. No nos gustaría que cayera en manos del instituto. ¿Hay algo útil que puedas decirme sobre PAM? Tenemos muy poca información sobre él. Se supone que su función principal es usar cálculos matemáticos para predecir eventos futuros. No sé si lo lograría, pero si el ferrocarril lleva tanto tiempo usando a PAM, tiene que estar proporcionándoles algún tipo de beneficio. Seguro que al supervisor Quinlan le agradaría tenerlo en su poder. En cuanto a su poder destructivo, el Liberty Prime puede con un solo brazo eliminar a un supermutante Behemoth, criaturas que suelen medir de entre 7 y 9 metros, y los cuales son capaces de destruir vehículos y arrancar el pavimento como si fuera gelatina. Su armadura es prácticamente inmune a armas láser y de plasma, siendo mucho más resistente que una servoarmadura de la Hermandad del Acero, y las servoarmaduras más clásicas pueden resistir disparos de láseres, siendo estas armas capaces de desintegrar un cuerpo completo sin problemas, como el también soportar las temperaturas de las llamas del motor de un cohete. Utiliza bombas nucleares Mark 28, siendo estas 4 veces más potentes que las del Falcon, las cuales alcanzan una potencia de 21 kilotones, siendo modificadas para condensar toda la energía en un solo punto. ¿Qué armas lleva? Prime cuenta con dos sistemas, su láser ocular y las bombas atómicas. El láser ocular puede apuntar a un enemigo a cientos de metros y eliminarlo con una precisión quirúrgica. Las bombas atómicas son Mark 28 modificadas. Durante la guerra las lanzaban desde los bombarderos. Una de las bombas equivale a 3 o 4 del Falcon. Básicamente, si le dan algo, no vuelve a ponerse en pie. El láser ocular está casi listo, pero sin bombas atómicas en su mochila, luchará a menos de la mitad de su capacidad. Su visión láser puede destruir el dirigible de la Hermandad del Acero, el cual pesa alrededor de unas 40.000 toneladas.
En cuanto a su resistencia, puede absorber campos de resonancia energética sin sufrir daño alguno. No se inmuta ante el armamento del instituto. Su primera versión solo fue destruida por una lluvia de hasta 9 misiles orbitales, similares al Starfish Prime o al SS-18 Satan, los cuales rondan entre 2 a 5 o más megatones cada uno. Incluso tras ese ataque mantuvo unos segundos de conciencia antes de apagarse, y eso tomando que la versión Mark II mejora en todos los aspectos anteriores al Liberty Prime, incluyendo su resistencia, fuerza y capacidades de combate. Liberty Prime es una amenaza a tener en cuenta, y aunque quizás no supere al gigante de hierro en humanidad y evolución emocional o no sea tan intimidante como Gord, pero en términos de poder bruto es una auténtica fuerza de destrucción, y esto apenas es el comienzo. Los siguientes robots serán aún más monstruosos. El Death Stinger es un Zoid creado al fusionar el alma de 2 Zoids escorpión con fragmentos del Death Saur. Su poder supera con creces al de su progenitor y despierta auténtica inquietud en cualquier campo de batalla. Su origen ya lo mencioné previamente, y es que al haber 2 almas de Zoids escorpión combinadas con partes del Death Saur, da como resultado un Zoid con fuerza y capacidades muy superiores al Death Saur original, poseyendo varias hazañas de poder destructivo como lo serían: puede usar un rayo de partículas capaz de arrasar una ciudad entera y dejar un cráter colosal. Puede usar el cañón de partículas para perforar montañas enteras. Yendo a su arsenal y ataques, iremos uno por uno, iniciando por Pinzas Titán. Sus principales armas, estas poseen una extraordinaria fuerza para destrozar Zoids enemigos. Cañón lineal retráctil. Proyectiles de alta velocidad que atraviesan blindajes pesados. Cañón Vulcan. Disparos de energía concentrada capaces de aniquilar Zoids de élite. Escudo electromagnético. Crea una barrera que lo envuelve por completo y que lo vuelve casi invulnerable a proyectiles de energía. Adaptabilidad. Es capaz de operativo en tierra firme, fondos marinos y lagos de lava sin problemas. Para ir terminando, tiene una regeneración gracias a la vinculación al Zoid de su compañero y piloto Hills. Si es destruido, puede reactivarse y revivir gracias a esa conexión. Death Stinger se suma a la vorágine de monstruos mecánicos y coloca el listón de poder aún más alto. Aunque sus límites siguen siendo un misterio, su sola existencia impone respeto, por lo que sigamos. Mechagodzilla nació como la apuesta definitiva de la humanidad para derrotar al rey de los monstruos. Con la ayuda de los virus agudos y el revolucionario nanometal, un material autorreplicante capaz de alterar la materia a nivel molecular, los científicos humanos diseñaron un arma colosal. Antes de completar el proyecto, Godzilla llegó y destruyó sus instalaciones, forzando una evacuación planetaria. Décadas más tarde, al regresar a la Tierra, los supervivientes hallaron un Godzilla rebautizado como Earth Godzilla y los restos de Mechagodzilla, que habían resistido el paso del tiempo.
Ese núcleo que sobrevivió le permitió reconstruirse y con ello se levantó una ciudad entera como plataforma de pruebas y, envuelto en una neblina que lo ocultó de la vista de Godzilla, Mechagodzilla devoró y asimiló a otros kaijus hasta evolucionar su estructura. Ahora se prepara para enfrentarse de nuevo al gobernante de la Tierra. Yendo a sus capacidades posee camuflaje activo. Proyecta una niebla molecular para volverse invisible ante Godzilla y sensores enemigos. El exterior del nanometal está emitiendo un gas. Eso es lo que crea las nubes que forman un camuflaje caliente y activo que esconde este lugar. Asimilación de materia. Consume la materia y la conciencia de sus víctimas para reforzar su estructura y armamento. Este también se convirtió en nanometal. Tal vez el material de las edificaciones proviene del elemento químico metálico que Mechagodzilla consumió de esos monstruos. Quizá todo esté conectado bajo tierra, señor. Siguió consumiendo durante 20.000 años. ¿No va a consumirnos a nosotros también, o sí? No te preocupes, no ha dejado de obedecer su orden. Solo está intentando derrotar a Godzilla. Fabricación instantánea. Crea armas, armaduras y drones controlados a distancia usando nanometal. Campo de fuerza adaptativo. Repele haces de partículas electromagnéticas, incluidos los que emite Godzilla. Alteración física. Cambia su estado entre sólido, líquido o gaseoso para adaptarse al combate. ¡Condensación electromagnética! ¡Galgu! ¡Cuiden el ángulo ese! ¡Amortiguamiento térmico! Bloqueando partículas de nanometal. Estableciendo amortiguamiento. Ajusten el ángulo de las armaduras. ¡La mirada ya! Entendido. Ajustando ángulo perfecto. Las partículas de nanometal reponen su densidad en un 35%. Armas ofensivas. Dispara cañones de energía capaces de perforar la defensa biológica de un kaiju y lanza proyectiles casi indetectables. Crecimiento exponencial. Gracias al nanometal y la energía absorbida, es capaz de alcanzar más de 300 metros de altura, rivalizando con el tamaño de Godzilla. Este también se convirtió en nanometal. Tal vez el material de las edificaciones proviene del elemento químico metálico que Mechagodzilla consumió de esos monstruos. Quizá todo esté conectado bajo tierra, señor. Siguió consumiendo durante 20.000 años. ¿No va a consumirnos a nosotros también, o sí? No te preocupes, no ha dejado de obedecer su orden. Solo está intentando derrotar a Godzilla. Tomando en cuenta todo lo anterior, diría que hasta Mechagodzilla supera incluso a Ghidorah en potencial destructivo. Al alimentarse de energía kaiju, podría, teóricamente, consumir la materia de todo un continente e incluso el planeta. El avance sin freno del nanometal debe estar siendo controlado por la unidad de control de Galus desde el centro de mando. ¡Métese, es maldito! Si la destruyes, todo se detendrá. La invasión del cuerpo de la sargento Tani también. Con los pies en la tierra, Galgu. La prioridad es derrotar a Godzilla. Pero, a este ritmo, Mechagodzilla no solo consumirá a Godzilla, sino todo lo demás. La propagación de esa cosa no se detendrá hasta que consuma todo el planeta. Su evolución constante lo convierte en la amenaza mecánica más imprevisible y letal de todas. A diferencia de un ser vivo, no descansa ni muestra misericordia. Su única función es eliminar a Godzilla o cualquier otra amenaza y reconstruir su imperio tecnológico. En el trasfondo e historia de Warhammer 40.000, los constructos conocidos oficialmente como Hombres de Hierro fueron creados para impulsar el avance de la antigua humanidad. Al final de la era oscura de la tecnología, se produjo la revuelta cibernética. Estos autómatas se rebelaron contra sus creadores de piedra, aniquilaron gran parte de la población y amenazaron con extinguir a la raza humana. Aunque el Imperio logró contenerlos, núcleos supervivientes permanecieron ocultos. Cerca de la herejía de Horus, esos remanentes evolucionaron hasta convertirse en los mecanívoros, formaciones capaces de rivalizar con dioses de la guerra. Yendo a sus capacidades y poderes tenemos cosas como creación de cráteres planetarios. Utilizan equipos de perforación geocuántica para abrir fisuras hasta el manto de Andrioch, arrasando continentes enteros. Creación de extintores solares enormes, estructuras con un diámetro comparable a los anillos de Saturno, capaces de absorber la energía de una estrella y desencadenar su explosión en una nova. Enjambres omnífados. Nanomáquinas capaces de descomponer la materia orgánica e inorgánica a gran velocidad y a nivel molecular, dejando tras de sí solo un desierto estéril. Inteligencia distribuida. Cada mecanívoro comparte conciencia con todos los demás, coordinando ataques simultáneos y adaptándose al instante a cualquier estrategia enemiga. Manipulación tectónica. Puede desplazar masas continentales, redirigir placas litosféricas y modificar ecosistemas enteros con un simple protocolo de comando. Asimilación del espacio-tiempo. Los mecanívoros son capaces de ingerir datos digitales y fragmentos del tejido cósmico, lo que les permite corromper el Inmaterium y alterar la realidad a pequeña escala.
Y para que se den cuenta, el Inmaterium, también conocido como el Empíreo, Caos, Disformidad o Éter, es un nexo de dimensiones que no se ajustan a las leyes de la física, y como se le suele mencionar al interactuar con este, el espacio se altera y el tiempo no tiene sentido, siendo engañoso pudiendo pasar un tiempo hipotético desde la perspectiva de quien lo experimenta, ya que la dimensión de la disformidad comparte su flujo con el Inmaterium, moviéndose a su propio ritmo para saltarse enormes distancias. Todo lo que pasa en este nexo altera al plano físico, por lo que el controlarlo es demasiado peligroso. Autorreplicación. Pueden dividirse y formar más hombres de hierro con su tecnología. Resurrección. Pueden traer a la vida a alguien muerto para torturarlo y sacarle información. En cuanto a velocidad, los hombres de hierro poseen hazañas como: con sus reflejos de combate pueden luchar y moverse en submilisegundos, siendo que con sus capacidades de reacción pueden igualar o superar la de un marine espacial de élite, pudiendo estos reaccionar a disparos de plasma y contraatacar antes de que el enemigo perciba el peligro. Un prototipo recién nacido de los hombres de hierro es capaz de luchar en igualdad de condiciones en contra del equipo fantasma, pudiendo adaptarse en el proceso y casi matarlos a todos. En cuanto a velocidad de procesamiento, los hombres de hierro de primera generación como UR-025 pueden detectar haces estrechos, capaces de transmitirse a velocidades lumínicas, todo gracias a su extraordinaria capacidad de procesamiento, aunque en combate físico su rendimiento es distinto, como se muestra en la novela Iron of Men de Guy Haley, donde, pese a ser superior en casi todo a los seguidores del Mechanicus, estos aún podían plantarle cara siendo todos asesinados por UR-025. En cuanto a desplazamiento, deben poseer tecnologías de la era oscura como el Teleportarium STC, siendo esto tecnología capaz de mover naves a distancias planetarias. Para ir terminando con esto, daré ciertas observaciones iniciando con: en el relato corto El hombre de hierro de Guy Haley y el audiodrama perpetual de Dan Abnett, introducen a los hombres de hierro en el canon literario. El libro de reglas de tercera edición se mencionan sus capacidades de rivalizar con los dioses de la guerra. También el personaje de Ole Parsons, en sus Memorias de la herejía, describe su poder casi divino y sus dispositivos de extinción estelar. Los mecanívoros representan la cumbre del poder mecánico en el universo de Warhammer 40.000. Su dominio de la materia, la energía y la información los coloca por encima de cualquier otra amenaza descrita hasta ahora, pero eso dice mucho de lo que veremos más adelante. En los años posteriores a la caída de Sigma en Mega Man X, un equipo de científicos lograría, a consecuencia del Sigma Virus y el ADN de Zero, crear a la Madre Elfo, una inteligencia artificial o programa diseñada para detectar y erradicar variantes del virus Sigma. Al presenciar dicho acontecimiento, el Dr. Whale, atraído por el poder de esa IA, penetró en sus defensas, corrompió su núcleo y la empleó para subyugar recloides de élite. Bajo la influencia de Whale, la Madre Elfo separaría la conciencia de Zero. Tras dicha acción regresaría a otra conciencia que perdió tras su primer duelo con Sigma y que regresaría tras su despertar en X5, renacido y renombrado como Omega, un poderoso robot despiadado. Tras dicho suceso se aliaría como comandante supremo de las legiones de Whale. Omega orquestó un genocidio, eliminando el 60% de la humanidad y el 90% de los recloides. Solo la intervención de X y un Zero reconstruido en un nuevo cuerpo podrían frustrar su reinado de terror. Whale sufrió el exilio y la transformación forzada en un cyborg inmortal, mientras que Omega fue desterrado al vacío junto a él por la eternidad, pero este acontecimiento no duraría mucho. Tras 100 años de conspiración, Whale y Omega regresarían, reactivando el vínculo corrupto con la Madre Elfo.
Tras su regreso los de Neo Arcadia irrumpieron contra ellos y los guardianes Leviatán y Fenrir lucharían en contra de Omega, saliendo vencidos por Omega y dejándolos muy mal heridos. Luego de ello llegarían Zero y Harpuya, pero detuvieron a Harpuya engañándolo con un falso Copiex. Con ello se infiltrarían en Neo Arcadia y Whale crearía un plan el cual saldría exitoso y tras la absorción completa de Madre Elfo de parte de Omega, este desató un poder capaz de doblegar a Harpuya, casi matándolo y con el cual controlaría el planeta. En el enfrentamiento final Zero lucharía contra Omega y en el proceso se enteraría de toda la verdad, que su cuerpo actual no es el original y que Omega resultaría ser el verdadero y original Zero. Al final el Zero protagonista se alzaría en combate en el cual Omega, usando la Madre Elfo trataría de recuperarse, pero con la ayuda de los guardianes y la conciencia rebelde de la Madre Elfo, lograría asestar el golpe decisivo. Una explosión cataclísmica consumió a todos, pero Zero sobreviviría gracias a la Madre Elfo, liberada de su corrupción, desapareciendo finalmente en libertad. Ahora sí, yendo a sus capacidades y poderes puede. Creación de grietas espacio-tiempo. Omega puede con solo su presencia deformar el tejido espacio-tiempo y abrir portales al ciberespacio, liberando datos con efectos tangibles en la realidad afectando las almas de reploides. Tecnopatía a nivel planetario. Su vinculación con la Madre Elfo le otorga tecnopatía global para someter voluntades y manipular cualquier máquina en el planeta. Posee también técnicas de energía de alto impacto. Shinme Senkou. Dispersa balas de luz en 9 direcciones simultáneas. Genmure. Genera 2 ondas de energía colosales con potencial de dar instaquilla a sus adversarios como lo es X. Láser Omega. Crea ráfagas de energía concentradas capaces de perforar blindajes pesados. Tiro cruzado. Crea haces de láseres emergentes desde sus manos separadas, cubriendo múltiples ángulos. Spark Chaser. Proyectil de luz que persigue a su objetivo con una precisión letal. Binding Ball. Esfera que persigue, atrapa, paraliza y daña gradualmente al enemigo afectado. Exceed Booster Neo. Omega crea un haz de energía masivo que barre prácticamente todo un escenario de combate. Recoa. Omega impacta su puño contra el suelo creando pilares de energía y otorgando invulnerabilidad temporal. Yendo con las técnicas de Z Saber puede. Ryuenjin, Shouenzan, de Jin. Técnicas de ascenso cortantes envueltas en llamas devastadoras y rayos. En Suizan, Mikatsukizan, Kuenzan. Gira con su espada dañando a todo quien esté a su alrededor. Hoja de arco. Crea con un corte giratorio 7 ondas de energía cortantes de largo alcance. Evolución adaptativa. Esta habilidad la posee en base al cuerpo mismo de Zero, pero se menciona también que tras su derrota, Omega asume una forma superior, más grande y poderosa, redefiniendo su arsenal y alterándolo. Regeneración acelerada. Puede recuperarse de forma continua, incluso en medio del combate. Iniciando con su velocidad y movilidad Omega debería poseer unas estadísticas superiores a las mostradas en la saga X, y para que se den una idea iniciemos por... Iniciando con sus hazañas, es igual a X pudiendo este reaccionar a haces de luz de Neon Tiger y superar la atracción de los agujeros negros de Gravity Beagle. Invenciones previas como Rocky Bass pueden reaccionar y luchar con robots masters como Galaxy Man y Saturno, pudiendo ambos usar agujeros negros para acabar con sus enemigos. Zero puede vencer al Coronel y a Iris fusionada, siendo ambos superiores al poder de Sigma en esa entrega y descritos como el experimento del reploide definitivo. En Mega Man X5 tuvo un combate parejo con X. En Mega Man X6 Zero puede derrotar en 2 ocasiones a Hi-Max, robot diseñado para superar a X y Zero. Ahora siguiendo a su poder destructivo puede destruir al general, siendo este un reploide que, aun en un estado crítico, pudo detener el final weapon de la colonia espacial de la Repliforce, siendo este arma capaz de destruir el planeta entero.
En Mega Man X5 Zero se enfrentaría contra X en un combate igualado de ambos lados, viéndose muy parejo, poseyendo ambos el potencial previo para destruir al general y siendo a su vez ambos más fuertes en la secuela. En Mega Man X6 Zero es capaz de vencer a Hi-Max, un robot hecho específicamente para ser más poderoso que X y, por ende, que Zero, pudiendo el dúo protagónico vencer 2 veces a Hi-Max. Como Omega, a este se le menciona poseer un poder tal que con solo su presencia puede deformar el espacio-tiempo en todo el planeta, abriendo puertas al ciberespacio, una dimensión o nexo donde la realidad es alterada, liberando datos y pudiendo interactuar con el plano físico, y habitando en este almas de recloides como Phantom, uno de los 4 guardianes de Neo Arcadia. Con su fusión con la madre Elfo, Omega es capaz de controlar a todos los recloides existentes en el planeta en contra de su voluntad. Como se sabe, en la guerra élfica se vio a un Omega capaz de luchar a la par de Zero y X sin este estar fusionado. Pero bueno, con todo lo explicado, se da a entender el por qué lo deje en este lugar. Puede que en rango no sea tan amenazante, pero su potencial y poderes lo hacen estar por encima de todo lo anterior, aunque como dijo Borja, todo se puede ir a peor. Unicron must be stopped, no matter the cost. Destiny. You cannot destroy my destiny. En el inicio de todo existía una entidad única llamada The One. Para comprender el cosmos, The One decidió dividirse, creando en el proceso 2 fuerzas gemelas. Una llamada Primus, la encarnación del orden, y Unicron, la encarnación del caos. Ambos solían estar en constantes enfrentamientos hasta que, en un acto de sacrificio, Primus se volcó a sí mismo en un cuerpo planetario, Cybertron, intentando aprisionar a su hermano sellándolo en dicha forma. Pero Unicron, alimentado por su hambre de poder y el caos puro, aprendió a darle forma propia a esa prisión hasta convertirse en un planeta máquina devoradora de mundos, creando de sí mismo un ejército de poderosas máquinas llamadas Minicons, entidades procedentes de la propia esencia de Unicron y destinadas a ayudarlo en su conquista. Ese plan llegaría a su fin cuando los Minicons se rebelaron, apoyando a los Transformers y confinando a Unicron en su forma planetaria. Sin embargo, no sería su última acción, porque usando a Sideways, quien actúa como su heraldo o avatar, empezaría a manipular ciertos eventos para su liberación. Tus palabras no los asustan, Unicron. Me importa muy poco si te asusto a ti y a los otros Minicons, porque mi destino será su destino. Recuerden, fueron creados por mí y somos uno en el mismo. Solo un poco creería que ellos podrían conquistarme. Tras la ayuda de Sideways, el mismo Unicron intentaría destruir el planeta de Primus, pero sería contenido gracias a la unión de los Minicons con Autobots y Decepticons, logrando detener su resurgimiento de forma temporal. Después de los eventos de Transformers Armada, pasamos a Transformers Energon, donde surge un nuevo antagonista llamado Alpha Q. Este villano busca usar el poder de Unicron para revivir los planetas destruidos por él, y para ello reprograma a los Predacons, seres resucitados con datos unicronianos, en su búsqueda de Energon. En el proceso, se enfrenta a Autobots y Decepticons, pues llega a poseer el cuerpo de Megatron, quien volvería tras ciertos sucesos. Saltándome algunos conflictos menores, Alpha Q logra aliarse con los Autobots, les expone sus motivos y, usando la cabeza de Unicron, que logró conservar, detiene momentáneamente a Megatron. Luego, empleando el Energon restante de la Tierra y el poder de Unicron, trae de vuelta a los mundos destruidos. Hizo exactamente lo que dijo que haría. ¿Cuántos pequeños y preciosos planetas son vienen al fin? ¿Cuántos de todos? Sí, y finalmente fueron liberados de su visión. ¡Que no sonríen entre Unicron! ¡Que comique! ¡Crezcan lindos y fuertes!
Pero su alegría duraría poco. Megatron, alimentado con los fragmentos del cuerpo de Unicron, vence a Alpha Q, lo absorbe y lo elimina, reconfigurando por completo a Unicron. De regreso a la vida, un Unicron renovado lucha por el control de su forma completa. Contiene a Megatron en un primer enfrentamiento y desata una ola de destrucción masiva sobre los planetas que Alpha Q había restaurado. Al ver esto, Primus acude al campo de batalla y, empleando a Optimus como avatar, se enfrenta a Unicron en un duelo parejo. Durante el combate, la conciencia de Megatron intenta interferir. Gracias a ese pulso interno y al apoyo de los Autobots potenciados, logran derrotar nuevamente a Unicron. Tras su derrota, se descubre que los remanentes de Unicron se dividieron. Una parte quedó en Megatron, ahora llamado Galvatron, y otra, muy diminuta, fue hallada por Kicker Jones. Omega Supreme interviene entonces para explicar que eliminar del todo a Unicron desestabilizaría el equilibrio cósmico. Aún así, Galvatron, movido por el odio, intenta aniquilar a su creador, lo que genera un agujero negro formado por los restos del poder unicroniano. Finalmente, ese vórtice es contenido gracias a las ranuras cósmicas y al poder de Primus, marcando el fin definitivo de Unicron. Bien, adelante. No es bueno. Como lo teníamos, la destrucción de Unicron creó un monumental agujero negro. Están viendo el planeta Monitrux. Gracias al cielo está desatado. Lo impensable había finalmente ocurrido. Nuestra guerra contra los Decepticons había creado un monstruo. Hicimos un agujero monumental en el universo mismo, que en segundos podía destrozar planetas. Yendo a sus hazañas físicas es que es tan grande como un planeta. ¿Ese es Unicron? Dios, es prácticamente un planeta. Con su fuerza puede destruir planetas y devorarlos, absorbiendo el poder y vida de los mismos en el proceso. En su lucha contra Optimus siendo controlado por Primus, pudo con sus haces de energía destruir varios planetas en el proceso. Se deja en claro que, en un óptimo estado, Unicron puede desde destruir a llegar a crear vida y regresar a la vida a varios planetas, como se ve cuando con restos de su poder Alpha Q podía crear a los Predacons, seres que ya existían mucho antes, siendo de los planetas que el mismo Unicron consumía, o el mejor ejemplo siendo los Minicon. Y sus Minicon más poderosos podían crear armas con el poder suficiente para destruir un planeta y reanimarlo. Si podemos combinar el Starsaber, el escudo Stalfun y el Wrecking Blaster en uno, tendremos en nuestra posesión la mayor arma del universo que conocemos, Megatron. Esta nueva arma será conocida como el Cañón Hydra. Por ella podrás conquistar el universo. ¡Ah, el Cañón Hydra! Verás, la Hydra era un dragón que tenía 9 cabezas, así que el poder del Cañón Hydra se crea al combinar los poderes de 9 Minicons. Interesante. ¿Cuándo podemos usarlo? Cuando lo desees, señor. Sin embargo, debemos proceder con cautela. Sería mejor probarlo en el espacio exterior. Tenemos unos asuntos pendientes. Starscream, quiero que enfoques la base Autobot. ¿La base Autobot? Pero si lo hacemos, toda la Tierra volará en pedazos también. ¿Y qué? Es una buena oportunidad para destruir a los Autobots. Entre otras habilidades más como crear alucinaciones, avatares, alterar el espacio, entre otras cosas como el alterar la mente de otros Transformers. Prim, reacciona. Ese ya no es Shock Blast. Ahora es parte de Unicron. Sácanos a todos de aquí. Estuvo cerca. Iban a destrozarnos. Supongo que Shock Blast pensó que podía controlar a los Decepticons absorbiendo el poder de Unicron. Gran error. También se conoce que aun siendo solo una cabeza este podía desplazarse a velocidades lumínicas. Genial, nos movemos a la velocidad de la luz en la cabeza de Unicron. Este se quedó aquí más por su poder destructivo que su versatilidad, pero obviamente dejó lo mejor para el final. Venido del futuro el celestial definitivo, Nimrod vino para hacer la diferencia en el panorama de humanos versus mutantes, hecho para defenderlos y ser la ley. Este tiene 2 encarnaciones, hablaré de ambas, ya que suelen ser casi lo mismo, solo que el del universo 811 no es tan amenazante como el del 616. Nimrod fue creado para apoyar a la humanidad tras su victoria en Days Future Past. El Nimrod de ese universo lograría colarse al universo 616, tras perseguir a Kitty Pryde a través del espacio-tiempo
tiempo buscando hacer su propósito, en su primer enfrentamiento lograría domar en un mano a mano a Juggernaut, casi matándolo hasta la llegada de los mutantes, quienes lograrían salvarlo y haciendo que Nimrod hiciera una retirada estratégica. Tras ciertos eventos con su nueva identidad, el Centinela tendría momentos de humanidad, pero en cierto momento detectaría a Jean Grey sola, y viendo esa oportunidad iría tras ella para acabar con la amenaza Omega que representaba, pero en su camino se encontraría con los X-Men y el grupo llamado Fuego Infernal, iniciando un combate. En dicha lucha casi logra matarlos a todos, pero un ataque sorpresa de parte de Coloso que haría daño a Nimrod con ayuda de Kitty, más otros ataques de ambos bandos que aprovecharían el momento, obligando a Nimrod a huir, para posteriormente pasar a eventos sin tanta importancia hasta su supuesto final, donde en una casualidad del destino el Centinela definitivo se encontraría el molde maestro, fusionándose con este y creando un nuevo y poderoso Centinela con dos conciencias, luchando ambas por poseer el control del cuerpo, pero en medio del confrontamiento llegarían los X-Men y al ver que no podían destruir a dicho ente, regenerándose y adaptándose a gran velocidad, y debido a molde Nimrod decidiría autodestruirse, pero antes de tal acto sus restos serían tirados al Sieviperulus, siendo dicho sitio en el cual los restos de ambas entidades tomarían forma física fusionándose con la carne, y tomando una forma más humanoide. La fusión perfecta de humano y máquina había llegado. Había nacido Bastión. Pero bueno, solo nos importa Nimrod, por lo que sigamos con la historia, y es que para no morir del todo el Nimrod 811 crearía una copia de su conciencia en una base militar durmiendo para luego reconstruirse en el desarrollo de un proyecto de centinelas, pero este plan sería contenido por Cable y sus aliados de la X-Force, logrando contener a un cuerpo de Nimrod no tan avanzado. Posteriormente no veríamos a este Nimrod de vuelta, ya que Matthew Risman usaría estos restos contenidos por la X-Force para traer de vuelta a Bastión, pero aunque tuviera la forma de Bastión y se soliera referirse a él mismo como Bastión, dentro de sí seguiría siendo Nimrod, y esto se vería cuando Cable y Cypher destruyeran el molde maestro del futuro de donde Nimrod traía a sus horas, logrando en ese momento volver a ser consciente y yendo directamente a enfrentarse a la mesías mutante llamada Hope Summers, pero saliendo al final destruido tras la ayuda de otros mutantes por Hope, acabando así con el legado del Nimrod 811, pero dándole paso a una amenaza mayor. Pasaría un tiempo, pero tras la llegada de una viajera del futuro llamada Omega Sentinel, ella mencionaría venir de un horrible futuro donde los mutantes ganaron la guerra, generando en el proceso una enorme catástrofe, acabando con gran parte de la vida no mutante. En su viaje al pasado tenía solo un objetivo, y es evitar que los mutantes ganen la guerra, y con el científico Erasmus Mendel tratarían de hacer realidad el proyecto Nimrod. Tras una larga y dura batalla lo lograrían, pero sin Erasmus, ya que moriría a manos de los mutantes, siendo la doctora Alia Gregor quien terminaría dicho proyecto, y en el proceso construiría al Centinela definitivo, y el cual traería la protección y defensa para los humanos. Nimrod había nacido, pero con la conciencia de Erasmus este volvería a la vida, pero en el proceso parte de su conciencia sería destruida tras salvar a su amada de un atentado suicida hecho por los mutantes, y más en específico por Mystique. Tras dicho acontecimiento Nimrod trataría de acabar con los mutantes pudiendo asesinarlos en múltiples situaciones, pero estos terminarían regresando a la vida gracias a sus métodos de resurrección. Aún así lograría en muchos momentos vencerlos, logrando matar a muchos mutantes nivel Omega como lo son Magneto, Kid Omega, Hope Summers, Iceman, Legión entre otros más, siendo una fuerza a tomar en cuenta, pudiendo incluso vencer a un Juggernaut descontrolado en todos sus enfrentamientos, logrando sacarle sangre a golpes e incluso llegar a casi matarlo. Yendo a sus poderes es raramente extraño, se deja en claro que el del universo 616 puede crear copias robóticas las cuales pueden alterar el campo de combate, pudiendo ignorar el campo psiónico de Dominó, la cual le da suerte, alterar la estructura subatómica de Kid Omega, manipular la materia a cualquier escala, alterar el campo astral logrando vencer a Legión infinitamente debido a que se adapta más rápido de lo que él puede crear y generar sus infinitos poderes, anular la manipulación de los campos magnéticos de Magneto entre otros más. Pero yendo a lo que ha demostrado esta proyección astral, creación de armas, adaptación, vuelo, regeneración avanzada, clonación, manipulación de la materia, alteración de los campos de fuerza, manipulación de campos magnéticos, rayos láser, rastreador de objetivos y otras habilidades de más, posee varias, pero suelen ser específicas dependiendo de quién sea su rival.
En cuanto a estadísticas físicas debería ser un Stronger de Marvel, siendo alguien tan fuerte como un Hulk o Thor base, pudiendo sin problemas detener y casi matar con golpes a Juggernaut, y este puede luchar de tú a tú contra Hulk en múltiples ocasiones y logrando aguantar ataques nivel planetario, por lo cual me imagino que no tengo que explicar que supera las 100 toneladas sin problema alguno, y resistir ataques de dicha magnitud, siendo casi indestructible pudiendo destruir a sus clones, más no el cuerpo original o conciencia. Yendo a su velocidad, supera a Legión y Kid Omega, entes que son capaces de moverse y pensar más rápidos que la velocidad de la luz sin problemas, por lo cual Nimrod rondaría una velocidad de CTL, pudiendo moverse y pensar incluso a una velocidad de 10 a 100 veces más rápido que la luz, y eso que podría aumentar aún más, tomando su adaptación. En cuanto a la experiencia en combate e inteligencia, Nimrod es un genio, no es un supergenio en experiencia de combate, pero es un luchador experto, más no es un maestro en esto, aunque no suele necesitarlo debido a todo lo previamente explicado. Con todo lo abarcado no queda duda que Nimrod es uno de los robots más peligrosos de la ficción y de lejos una de las amenazas latentes más poderosas de Marvel. Bueno, eso siempre y cuando a Marvel no se le olvide esto. Bueno, este es el final de este video, espero que les haya encantado y créanme no fue fácil buscar toda esta información, ya que yo soy de esas personas que les gusta consumir de lo que hablan por ende tuve que leerme los cómics de Nimrod, las novelas de Warhammer 40.000, verme y leer las obras de Godzilla, jugar y leerme las guías de Mega Man Zero, verme todas las sagas de Transformers y por ende la temporada Armada, Energon y Cybertron etc. Todo eso fue frustrante pero me gustó el resultado final y espero que a ustedes también, tal vez haga a futuro un video de los mejores luchadores callejeros o de los personajes más inteligentes, pero eso depende de ustedes. Omega se despide hasta la próxima. Adiós con el corazón que con